¿Alguna vez te has preguntado para quién escribes? A ver, ¿cómo cuántos tipos de lectores hay? De eso y más vamos a hablar hoy. Pero antes quiero recordarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales en @abcdeletras. Escríbanme si tienen alguna duda. Todos leemos, sí, pero lo hacemos de distintas maneras y de acuerdo con nuestra propia personalidad y carácter. Primero que nada, te voy a explicar la definición de lector. Es aquella persona que lee un texto escrito y que dispone de una inclinación especial por la lectura. Es un adjetivo, por supuesto. Así es el destinatario de un texto. Hay diferentes clasificaciones de un lector, es decir, muchísimas categorías en las que se subdividen los diferentes tipos de lectores, pero yo aquí te voy a resumir las más importantes y serias. Hablemos del lector real o el lector empírico. Es la persona real que lee un texto, una persona de carne y hueso que está fuera del texto narrativo. No es la persona a la que va destinada la historia, sino aquella personita concreta que decide leer ese libro. Tú o yo, por ejemplo, el lector real lee para entretenerse, puede leer vagamente y si no entiende algo, lo pasa por alto. Lee de manera constante, más o menos. Es más, incluso hay días que puede pasar sin retomar la lectura. Otro lector es el ideal. ¿Cómo te imaginas que podría ser ese lector? Aquí utiliza tu imaginación al tope. En realidad, el lector ideal es el escritor en el instante anterior de la escritura. Sí, porque el lector ideal no reconstruye un texto, lo recrea en su mente. No sigue el hilo de la narración, sino que avanza con esto. Se sienta cómodamente, quizá con un café en la mano o un tecito. Desmenuza el texto, lo analiza, sigue cada arteria, cada vena de tu historia. Para él, toda anécdota es nueva y todos los recursos literarios le son familiares. No olvides. Es un lector implícito, aquel que tú, como autor, te imaginas que leerá tu obra. Es esa persona a la que idealmente te diriges en el momento de la creación de tu texto. Porque claro está, a veces el escritor no escribe para todo el mundo. Cuando escribes, puedes pensar en ese lector ideal y eso, tip, te facilitará la escritura. Aquí vale hacer una pausa. Es muy importante que en algún punto de tu camino como escritor te hagas esta pregunta. Y aquí, por favor, producción, música de suspenso. ¿Quién es tu lector? ¿Para quién escribes? ¡Tararán! Si no tienes esta idea clara, es obvio que te costará tomar algunas decisiones narrativas o estratégicas. A ver, no es lo mismo escribir para niños que para adultos, como tampoco lo es escribir para personas con una referencia cultural de Occidente y una de Oriente. Todos estos cuestionamientos enriquecen tu manera de escribir. Y sí, claro, lo ideal es tomarlos en cuenta. No me malinterpreten, seguro dirán, oye, Vero, pero no se trata de escribir para todo el mundo, de vender mi historia a todos los lectores posibles. No, pero sí se trata de encontrar al tipo de lector que conecte contigo, aquel ideal que se interese por tu texto, porque es él quien va a comprar tus novelas, es él el que va a disfrutar de tus historias. Si como autor tú escribes tu texto, eligiendo los temas, las referencias, las palabras adecuadas para conectar con ese lector ideal y luego tomas decisiones narrativas con ese lector ideal en la mente, sin duda se te facilitará mucho más la labor de escribir. ¿A poco no? También está el lector narratario. Este me encanta. Es una figura que forma parte del texto y del pacto narrativo. Así como existe el narrador en una historia, siempre hay un narratario al que se dirige ese narrador. Si hablamos de la historia de las 1001 noches, el sultán, por ejemplo, es el lector narratario de los cuentos de Sherezada. En una novela epistolar o de cartas,
El narratario es a quien van dirigidas las cartas de esos personajes. En esas historias que conocemos a modo de diarios con fecha de inicio de cada capítulo, el narrador es su propio narratorio. El lector narratorio, para que me comprendas, es ese personaje que recibe la historia que el narrador cuenta. Y sí, puede estar implícito o explícito. A veces puede complicarse el hecho de identificarlo, pero te voy a dar un tip. Otro. Para encontrarlo, simplemente cuestiona a quién le estoy contando mi historia. Otras clasificaciones de lectores son de acuerdo con el contexto en el que viven, como el lector por obligación. Sí, adivinaste. Es un estudiante o un oficinista que leen un par de libros al año y lo hacen solo porque su trabajo o la autoridad escolar se los exige. No tienen un interés genuino por tu historia. Leen en tiempos libres, pero brevemente. Y está, por decirlo así, en la parte más baja de la escala lectora. Te aseguro que cuando la figura de autoridad, ya sea del trabajo o de la escuela, le deja de pedir lecturas, no vuelve a tomar un libro. Está el tipo de lector recomendado, ese que recibe recomendaciones de sus amigos, que necesita hojear un libro constantemente. Su género favorito es precisamente el bestseller. Luego viene el lector compulsivo, o como muchos lo conocemos, el devoralibros. Ese es el que cada vez que va a una librería compra un ejemplar y tiene 6 pendientes en casa, que tiene placer por los nuevos libros y sí, se los devora todos. Está también el lector crítico. Me imagino a como esos personajes que juzgan cada detalle en la impresión. Que si el papel, que si el gramaje. Es un tipo de lector quisquilloso, que no se satisface casi con ningún argumento. Huye de los materiales comunes. Critica no constructivamente. Es un poco frío y calculador, pero es un lector constante, responsable y muy entregado. Si quieres leer muchas historias, esta es tu categoría de lector. El lector atrasado. Compra libros y al llegar a casa los acomoda en su repisa. Pasan y pasan los días y al final toma un ejemplar. Lee despacito porque tiene muchas obligaciones en la vida diaria y se retrasa en todas sus lecturas. Como escritor, ¿ya ubicaste a tu lector ideal? Cuéntame. Como lector, ¿con cuál te identificarías tú? Yo creo que todos tenemos un poquito de cada lector. Pero bueno, cuéntame. Escríbeme en @abcdeletras y cuéntamelo todo. Me va a encantar leerte. Déjame tu nombre para poder enviarte saludos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!